Bien, hermano, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Y la fidelidad del Señor, hermano, no tiene terminación. Su fidelidad es para siempre. Y ese siempre es un siempre de eternidad. Porque la fidelidad del Señor representa precisamente lo que Él es. Aunque nosotros le neguemos a Él, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ni puede negar lo que Él es o lo que Él ha hecho. Damos gracias al Señor por eso. Desde aquí le deseamos en el nombre poderoso de Jesucristo que el Señor bendiga sus almas. El Señor prospere su camino en todo el sentido de la palabra. Damos gracias al Señor por eso. Les recordamos, hermanos, que sigan orando por los hermanos que están en países musulmanes, de religión musulmana, y países comunistas, donde los cristianos están siendo perseguidos y están siendo literalmente asesinados. Nosotros sabemos que si con el árbol verde hicieron esto, que no le harán a las ramas. Y que cuando Jesús iba camino a Getsemaní, que las mujeres lloraron por él, él le dijo que no lloraran por él, sino que lloraran por ellas, por Jerusalén y por sus hijos. Así que, hermano, nosotros como cristianos sabemos que el mundo odia todo lo que representa la moral, todo lo que representa lo celestial, y el mundo no ama a la iglesia. Hay cristianos que piensan que sí, pero es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. El mundo no ama a Dios, y como consecuencia de no amar a Dios, no ama nada de lo que representa a Dios. Por lo menos al Dios de la santidad y al Dios de la Biblia. Aunque el mundo ama a sus dioses y a sus ídolos, pero no ama al Dios verdadero. Así que, mis hermanos, acuérdense de los hermanos, de los que están siendo perseguidos, los pastores, sus familias, los evangelistas, misioneros, que están llevando la palabra de Dios donde nosotros no podemos llegar. Acuérdense de orar por ellos. Bien, hermanos, seguimos con nuestro estudio sobre el don de sabiduría y estamos casi concluyendo para entrar al don de ciencia o don de conocimiento, mejor traducción, porque a veces cuando nosotros nos hablan de ciencia pensamos que nos están hablando de un conocimiento sobre cosas o instrumentos o a nivel de lo que es investigación, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso lo estaremos explicando, hermanos, cuando entremos a lo que es el don de conocimiento. Quisiera introducir este estudio leyendo un proverbio. Los libros no cambian a nadie. Escuche lo que le estoy diciendo. Los libros no cambian a nadie. Tú cambias o nosotros cambiamos cuando aplicamos las palabras que están contenidas en los libros.
Esa es la magia y el encanto de leer los libros. Tú haces magia cuando aplica ese conocimiento o esa sabiduría a tu vida. De por sí las palabras no cambian a nadie. De aquí, hermano, la importancia de nosotros escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y sabemos el pensamiento de Dios o conocemos el pensamiento de Dios plasmado en su palabra, esas palabras sí realmente nos cambian. Ya son la palabra eterna que cambian a cualquier ser humano. No importa la condición en la que se encuentre, no importa la vida paupérrima que haya vivido, Dios lo cambia, Dios lo hace nuevo, Dios lo transforma, de tal forma que el propio mundo queda asombrado de lo que ese individuo era y lo que ese individuo es. Lo que era antes de estar sin Cristo y lo que es ahora después de tener a Cristo. Las personas podrían aprender de sus errores si no estuviesen tan ocupados en negarlos. De ahí, hermano, que se hace tan difícil darle consejo a las personas que no pueden admitir cuál es su condición realmente. Para usted resolver un problema, tiene que darse cuenta que el problema existe. Si no admite que el problema existe, lastimosamente no habrá ni sociólogo, ni psiquiatra, ni psicólogo que pueda usted cambiarlo de opinión o que lo pueda hacer cambiar de trayectoria. Y hay algunos dentro y fuera del evangelio que dicen y se expresan de la siguiente manera: yo nací así, así soy y así voy a morir. Y el diablo le responde: amén, que así sea. Porque la voluntad del diablo, hermano, es mantener tanto al hombre natural como al hombre carnal y hasta inclusive al hombre espiritual o al hombre maduro, mantenerlo en la ignorancia de la palabra de Dios. Mientras usted más ignore las verdades eternas de Dios, más sometido o más distanciado de su Señor usted va a estar. La relación con el Señor es como la relación de matrimonio. Y cuando yo hablo de matrimonio, hermano, yo espero que usted me entienda, que hablo de un matrimonio que se identifica a sí mismo, que el uno piensa por el otro y ambos piensan por ambos. De tal forma que a veces hay una transmisión de pensamiento y hasta de deseo. Usted puede estar pensando algo, deseando algo, y de repente sale la mujer diciéndole justamente lo que usted está pensando, como que si tuvieran una comunicación telepática. Es que se conocen tanto y se compenetran tanto que a veces da hasta miedo, hermano, pensar, porque es como si la otra persona estuviese leyéndole el pensamiento, le estuviese leyendo, descifrando los movimientos corporales suyos. Así es la relación con el Señor, hermano. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted sabe lo que el Señor quiere. No hay ningún temor, porque usted conoce el pensamiento de Dios y va a intentar siempre agradar a su Señor en todo el sentido de la palabra. Nosotros no agradamos a Dios, hermano, cuando nosotros vamos al templo. Y si lo hacemos cuando vamos al templo, estamos bajo una actitud equivocada. Nosotros agradamos y debemos agradar al Señor en toda nuestra manera y tiempo de vivir. Somos del Señor todo el tiempo. No somos del Señor únicamente cuando estamos compartiendo con los hermanos. Somos del Señor todo el tiempo, en el trabajo, cuando usted está de compra, cuando usted está manejando, cuando usted tiene una conversación con alguien, cuando usted intenta aconsejar a alguien. Hermano, cuando usted se da
la tarea inclusive de hablar mal de alguien, Dios está ahí, Dios está presente. Y desde luego Dios no aprueba ese tipo de conducta. Pero cuando usted va a la palabra del Señor, entonces, hermano, la palabra del Señor le dice en lo que usted ha fallado de forma consciente y hasta en lo que usted no ha fallado, hasta lo que usted ha fallado de forma inconsciente. De ahí la oración del salmista David cuando dice: líbrame de los pecados que me son conocidos y de los que me son desconocidos. Hay pecado voluntario y hay pecado de omisión. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno cuando se le presenta la oportunidad de hacer lo bueno, pero opta por no hacerlo. Entonces la Biblia dice que eso le he constado a usted y a mí como pecado. Y ahí está contenida la sabiduría de Dios o el consejo de Dios para nosotros. Y damos gloria al Señor, hermano, por la palabra del Señor, que nos redime en cada día, en cada momento. Ellas nos redimen. Carl Jung, discípulo de Freud, en cuanto a aspecto de psicología se refiere, aunque se dividieron por aspecto de creencia, por así decirlo, este señor creía, hermano, que la religión servía como aspecto terapéutico a la vida del hombre y a aspecto reformador, mientras que Freud no creía absolutamente nada de eso, y eso llevó a la rotura de estas dos grandes personalidades del mundo de la psicología. Pero este hombre dice, este hombre expresa un pensamiento y dice lo siguiente: eres el artista de tu vida. No les des el pincel a nadie. Usted sabe que los artistas utilizan pinceles. Tú eres el artista de tu vida. No le prestes ni le des tu pincel a nadie. Si no te gusta lo que cosecha, lo que está pintando de tu vida en cuanto a relación a Dios, cambia lo que siembras. Si no te gustan los frutos que tú estás obteniendo de lo que tú has sembrado, entonces sencillamente tiene que cambiar lo que tú estás sembrando. De ahí, hermano, de este pensamiento, le digo que hay personas que anhelan el conocimiento de Dios. Anhelan el conocimiento de Dios. Quieren tener el conocimiento de Dios, pero le cuesta agarrar la Biblia. Le es más fácil, hermano, estar metido en el Facebook, metido en el Instagram, metido en el TikTok o TikTok, metido en YouTube. Le es más fácil estar pasando anuncios y cosas que sacar el tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, si no te gusta el fruto que tú estás cultivando, tiene que cambiar lo que estás sembrando. La Biblia dice, hermano, que los cristianos que están llenos de la sabiduría de Dios deben andar redimiendo el tiempo, sabiendo que los tiempos son malos y peligrosos. Hermano, los tiempos están difíciles y se van a poner más difíciles. Mire, está tan difícil, escuche lo que le estoy diciendo. Yo sé, hermano, que hay un debate entre los propios cristianos, entre los aspectos de traducción de la Biblia. De ahí que yo en lo personal les recomiendo a cualquiera que tenga 10 o 15 traducciones de la Biblia, para que si no te gusta una, pueda estudiar el mismo texto, verlo en otra traducción y tú puedas tener una mejor idea de lo que dice el texto. Pero ojo con lo que le voy a decir. Nosotros sabemos, hermano, que la Reina Valera, que ha sido editada varias veces, tienen algunos errores de traducción. Pero también sabemos que hay otras traducciones que han diluido la verdad de Dios.
Pero también sabemos, hermano, que se han hecho ciertas traducciones que son exclusivas para los movimientos homosexuales y los movimientos del lesbianismo, donde se han cambiado un sinnúmero de palabras y dan a entender, hermano, inclusive que cuando dice que David amó más a Jonatán que a la propia mujer, están poniendo a David y a Jonatán como que tenían una relación homosexual. Y lo da a entender literalmente así. Entonces nosotros, hermano, debemos ser cuidadosos sabiendo que los tiempos se están alineando y que la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo está, hermano, es inminente. Ya que el mundo, en todo el sentido de la palabra, hermano, converge o va de camino hacia un punto determinado, donde los cristianos en países aparentemente democráticos, como se le quiere llamar, después que los griegos, hermano, salieron a relucir con esta expresión, todos los países son aparentemente democráticos, pero no diga usted lo que el otro no quiere escuchar, porque ahí se termina la democracia. Inclusive en países donde hay libertad de expresión, se está coaccionando a la iglesia, se está sometiendo a la iglesia, escuche, se está sometiendo a la iglesia a un grupo minoritario, simplemente por usted expresar una verdad que retenida por la palabra de Dios y explicada expresamente por la palabra de Dios. Ya lo enmarcan a usted como xenófobo. Simplemente porque usted no quiere admitir o no va de acuerdo con la corriente que hoy en día se está implantando en el mundo. Y los cristianos que tienen la sabiduría de Dios, hermano, deben y tienen, por el amor a Dios, intentar, hermano, escúcheme, ahora que usted tiene una Biblia a mano, porque ya se han comenzado a editar Biblias y a comercializar libros, inclusive vendidos por librería cristiana y por editoriales cristianas que han tenido una trayectoria, hermano, impecable, pero que ahora se están torciendo y están publicando libros con un matiz oscuro. Usted tiene la facilidad ahora de poder estudiar y explicarle la Biblia a sus hijos y que la aprendan de memoria, porque va a llegar un momento, hermano, que no va a haber tiempo ni para correr con ella. Y esos tiempos no están muy lejos. Mi papá decía, hermano, no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos. Usted puede tener mucha riqueza y tenerlo en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Y usted sabe que el pueblo cristiano es un pueblo que no ama. Yo no voy a decir, no voy a generalizar, hermano, pero la mayoría de los cristianos evangélicos, hermano, rehúsan el conocimiento, inclusive el conocimiento de Dios. No importa lo que usted tenga en los bolsillos, si lo que usted tiene aquí es una mentalidad pobre, lastimosamente usted es tan pobre, poseyendo quizá miles de dólares o de pesos, la moneda que usted tenga en su país. Dios requiere de sus hijos, hermano, que sean sabios en toda la manera de vivir. Y aplicar la sabiduría de Dios, hermano, significa investigar y conocer cuál es el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios no dice? No intente agradar al mundo, ni endulzar los oídos
de aquellos que quieren que usted afirme su mala forma de vivir. Háblele la palabra de Dios en amor, con toda sabiduría, pero no deje de darle el consejo de Dios para su vida. Y si tiene que decirle, porque hay gente que hay gente que le gusta hablar del amor de Dios, pero usted no puede hablar del amor de Dios sin entender que usted está expuesto al juicio de Dios. Y que Dios no ama al pecador, ni ama el pecado que comete el pecador. Si usted muere en su pecado, hermano o amigo que escucha, lastimosamente, usted es un gran partícipe de la perdición eterna por haber muerto en sus pecados. Ahora bien, la comunicación de la sabiduría es la función del expositor. Todo expositor, hermano, del evangelio tiene que tener la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está contenida precisamente en estos 66 libros que Él nos ha dejado. Dicho sea de paso, hermano, dicho sea de paso, no implica que usted no pueda leer otros libros. No implica, usted no se pierde, usted no pierde su santidad, porque aquí hay personas que atacan el conocimiento y le dicen a usted, hermano, usted lo único que tiene que leer la Biblia y no leer ningún otro libro. Escúcheme, lea todo lo que le llegue a la mano, sea cristiano o no sea cristiano. Si le gusta la poesía, usted puede leerse, hermano, los escritos del doctor Joaquín Balaguer, del doctor Juan Bosch, los escritos de José Martí, gran poeta, hermano, cubano. Y no voy a hablar de revolución. Pero como persona literaria, con una gran capacidad literaria, usted puede leerlo y usted puede aprender. Porque hay personas que aquí atacan el conocimiento. Lo único que usted tiene que leer es la Biblia. Hermano, para la salvación, lea la Biblia. Aunque la Biblia es un libro que contiene de todo. Contiene, hermano, historia, filosofía, ciencia, pediatría. Oiga bien, porque la Biblia le habla, hermano, de cómo sanar al niño, cómo educar al niño, cómo formar al niño. Le habla de los aspectos familiares, de los aspectos matrimoniales. La Biblia es un libro de psicología, de pedagogía, de sociología. Contiene la historia del hombre desde su principio, escúcheme, hasta el final de la humanidad. La Biblia contiene de todo. Y usted debe, como expositor de la palabra de Dios, expresar, su función es expresar la sabiduría de Dios de tal forma que el que lo escucha pueda entender lo que usted le está diciendo, le guste o no le guste. Que toma no solo de su propio estudio de las Escrituras, sino que también del discernimiento e interpretación de los comentarios y de los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Dicho sea de paso, hermano, yo entiendo algunas cosas en griego y entiendo algunas cosas, palabras en hebreo, pero yo no sé griego ni sé arameo, ni sé hebreo. De tal forma, hermano, que hay personas que han durado 10 años estudiando esos idiomas, inclusive estudiando idiomas muertos, que ya hoy no se hablan, que han desaparecido. Sin embargo, ese conocimiento cultural y escritural muchas veces es necesario para nosotros poder entender las Sagradas Escrituras. Dicho sea de paso, las Sagradas Escrituras no se escribió, hermano, ni en nuestro lenguaje, ni para nuestra cultura. De tal forma que yo puedo entender algunos conceptos, pero no la puedo traer a mi cultura.
Porque al traerla a mi cultura voy a desfigurar el texto bíblico. Eso es como dice Mateo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo del almud. Y usted puede preguntar, ¿y qué es el almud, hermano? Bueno, nadie la pone debajo de la mesa. Usted no pone una lámpara debajo de la mesa. No le enciende, ¿verdad que no? Y una mesa en el tiempo bíblico tampoco es una mesa en el contexto cultural nuestro. Porque a lo que usted le llama, a lo que ellos le llamaban mesa en su tiempo, es lo que nosotros concebimos hoy como un desván, que no es una mesa de 4 patas. Entonces necesitamos a esas personas que están estudiando esos idiomas para que puedan crear, hermano, diccionarios que nosotros podamos entender de qué ellos están hablando y poder entender mejor lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y hay personas que están promoviendo inclusive un avivamiento divorciado del conocimiento de Dios. Eso es carnal. Eso es emocional. Todo avivamiento consistente, hermano, tiene que estar enraizado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hay quienes le dicen, hermano, inclusive cristianos, ese solamente habla bonito, pero ese no sabe nada de Biblia. Sí, hermano, hable todo lo bonito que usted quiera. Pero intente conocer las Sagradas Escrituras. Y eso que le están diciendo, eso son los que atacan el conocimiento. Es como yo escuché a alguien, hermano, decir, y hasta cierto punto, el Evangelio de Cristo era un evangelio sencillo. Sí, pero cuando usted escudriña los escritos de Pablo, no le parecen tan sencillos. Porque Pedro dice de Pablo que las epístolas de Pablo son tan profundas y tienen temas tan controversiales, tan difíciles, que algunos indoctos tuercen. Y la iglesia está llena, hermano. Aquí hay una ignorancia parida. La iglesia está llena, hermano, de cantidad de ignorantes. Lo lastimoso de todo esto es que muchos de esos ignorantes son precisamente los que ostentan ciertos cargos de autoridad dentro de la iglesia. Y tal es el pueblo, tal es el rey como es el pueblo. Si usted tiene un rey ignorante, lastimosamente usted va a tirar para ahí. Y en el momento que usted trate, hermano, de avanzar un poco, eso mismo se van a convertir en sus perseguidores. Y usted dice, ¿cómo es esto? Pues sencillo, hermano. La ignorancia mata. Y no solamente termina aniquilando la propia vida del ignorante, sino que el ignorante se convierte en un criminal. ¿Y cómo es esto, hermano? Pues claro, hermano. Aquí hay cantidad de criminales espirituales que están matando a la gente dentro de las propias congregaciones, explicando las cosas como no deberían explicarlas y diciendo lo que la Biblia no dice, poniéndole su pensamiento a las Sagradas Escrituras y sacando interpretaciones de las Escrituras que están totalmente divorciadas de las Escrituras. Y han llevado matrimonio y a personas, hermano, por el derrotadero de la vida, lastimosamente. Cuando usted va al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, mire lo que escribe el apóstol Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Los soñadores de sueño, escúcheme, los soñadores de sueño y los encantadores que nosotros tenemos dentro de la iglesia, no le gusta que usted le cite la palabra de Dios. Porque desde que cierran los ojos, inmediatamente Dios le está hablando. Están teniendo un sueño, están teniendo una revelación.
Y resulta que sus revelaciones y sus sueños muchas veces son, el 99%, hermano, son producto de su propia imaginación o producto de la reproducción del subconsciente. Y lo más grave de todo esto, hermano, es que sus sueños, sus famosas revelaciones, tienen punto de contradicción con el pensamiento de Dios. Y esto es lo más grave. La palabra de Cristo. Usted sabe que los evangelios registran la biografía o la vida de Cristo. ¿Usted quiere saber de Cristo? Estudie la biografía. Estudie la biografía a Mateo, a Marco, a Lucas y a Juan. Pero aquí Pablo, que no conoció al Cristo encarnado, pero sí conoció al Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo dice que él no recibió el evangelio ni de hombre ni por hombre, sino que lo recibió directamente por revelación de Cristo. Es el que está escribiendo esto. Quiere decir que la palabra que él está escribiendo son una palabra directamente inspirada por el Cristo resucitado. Y él dice, la palabra de Cristo, es decir, la Biblia en su conjunto, en su completo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría, hermano? ¿Cuál es toda esa sabiduría? Toda esa sabiduría es la que está contenida en la palabra de Dios. Toda esa sabiduría es la que Cristo le ha revelado mediante su Espíritu a los profetas y a los que escribieron el Segundo Testamento, inclusive lo que escribieron el Primer Testamento. Y esa parte nosotros la vimos la semana pasada cuando Jesús dice en Juan capítulo 5 verso 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el Segundo Testamento, Nuevo Testamento no estaba siendo escrito cuando Cristo está diciendo esa palabra, hermano. Si usted registra el primer evangelio que se escribe, es el evangelio de Marcos y se escribe en el año 45. Es decir, cuente desde el año 30 o del año 33, en tal caso, ¿cuántos años después pasaron? A lo que Cristo se está refiriendo es a esa escritura de ese primer testamento o antiguo testamento, como algunos le llaman, que son las que dan testimonio de él. Dice cómo iba a venir, dice lo que iba a hacer. Isaías 53, hermano, presenta un cuadro perfecto de lo que era Cristo, de lo que iba a pasar con él. Y termina Isaías en el verso 6, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y eso es lo que Cristo le está diciendo. Cuando usted va al mismo libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 9 y en el capítulo 9, dice cómo él iba a nacer y de quién iba a nacer. Una virgen concebirá y dará a luz un niño, llamará su nombre Emmanuel. Es lo mismo que usted lee en el libro de Mateo, en el capítulo 1, verso 14 o 15 en adelante. Y ese panorama que se presenta de Cristo allá se cumple aquí, hermano. Y esas son las escrituras que Cristo está diciendo. Y son las mismas escrituras que Pablo está diciendo aquí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Quiere decir que el cristiano tiene que conocer al dedillo ese libro que el Señor le ha asignado a usted o que el Señor ha permitido que usted posee a costa de mucha sangre. A usted no le costó ninguna. A usted cuánto pudo costarle algunos dólares o algunos pesos. Que no le voy a decir que fue un sacrificio en extremo. Pudo haber sido un sacrificio de orden económico. Pero la impresión de la Biblia y la permanencia de la Biblia, hermano, fue a costa de sangre. Y usted debe valorar eso. Ahora, cuando la palabra de Cristo abunde en usted y abunde en mí, se va a cumplir la otra parte del texto. Nosotros nos vamos a enseñar, nosotros nos vamos a exhortar unos a otros con toda la sabiduría que está contenida en el libro. ¿Por qué, hermano?
porque usted puede estar viviendo una situación bajo pecado, una situación bajo opresión, una situación, hermano, de desesperación. Y de repente yo le voy a decir, hermano, el Señor es tu escudo, el Señor es tu luz y tu salvación. ¿De quién ha de temer? Y ahí esa es la sabiduría, hermano, de la que Pablo está hablando. Esa es la abundancia de la palabra de Cristo de la que Pablo está hablando. Porque ninguno de esos profetas o escritores del Primer Testamento o Antiguo Testamento escribieron sin la inspiración divina de nuestro Señor Jesucristo. Todos estuvieron bajo esa inspiración, la inspiración del Espíritu, la inspiración de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice. Ninguna palabra de este libro, de esta profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo otra cosa contraria a la verdad de Cristo, todo lo contrario, está afirmando esa verdad categóricamente. Ahora dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué mientras el apóstol Pablo aquí salmo, hermano? Porque los salmos era el salterio, así mismo se llama, de donde viene la palabra salmo. Es el salterio que se cantaba por lo general en el templo, cuando se hacían los sacrificios antes y después. De ende, David fue quien organizó, hermano, los músicos y los cánticos para el templo. Entonces esos salmos se cantaban cuando se hacían sacrificios y cuando estaban en el templo. Dicho sea de paso, no se cantaba dentro del templo, hermano, se cantaba fuera del templo. Cuando viene el concepto de sinagoga, que es el concepto que nosotros adoptamos, entonces nosotros introducimos los cánticos. Pero anteriormente se cantaban afuera. Entonces esos salmos, que eran en su mayoría el himnario del templo o de los salmistas que cantaban en el templo, es lo que está hablando Pablo al Señor con salmos e himnos. Cantaré al Señor por siempre, su gloria es todo poder. ¿De quién le está hablando, hermano? Le está hablando del pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo, que echó a la mar a quién, a los que lo perseguían, a los soldados de Faraón. El Salmo 117, hermano. Y hay cantidad de salmos. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, que se cantan y se cantaban en el templo, hermano. Ahora, y cánticos espirituales, porque habían otros cánticos en el tiempo del apóstol Pablo, hermano, que se cantaban dentro de los templos, que ya no eran los salmos, pero eran canciones inspiradas por el propio Espíritu a través de las Sagradas Escrituras, siempre dirigida al Señor. No ahora, como ahora, hermano, que hay cantidad de canciones que tienen un doble sentido, que usted se lo puede cantar a una mujer como que se lo puede cantar a un hombre, que no van exaltando el nombre de Dios. Por eso nosotros debemos cantar con inteligencia y cantar sobre la gracia del Señor. Hay cantantes a la actualidad, hermano, que lo que es un aspecto comercial. Y a usted puede que le guste la música o puede que le guste la letra. Pero si la letra no exalta el nombre del Señor completamente, ni lo cantes, ni pierda su tiempo cantando eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La sabiduría, hermano, es también la habilidad que debe tener un consejero a fin de aplicar la verdad. Escúcheme. Usted puede ser un buen psicólogo, un buen psiquiatra, y usted no está calificado para hablar de aspectos espirituales. No es que sus consejos no sean buenos. No es que su consejo, no es que el aspecto profesional, hermano, no sea bueno. Pero aquí
no podemos mezclar los aspectos seculares con los aspectos espirituales. Ahora, si usted es una persona que secularmente ha estudiado y también es una persona que ha sido quebrantado, es decir, es parte de la fe, usted está cualificado por ambas partes para poder dar un mejor consejo. La sabiduría es también la habilidad que debe tener un consejero a fin de aplicar la verdad de Dios en las cuestiones o problemas que se le enfrenten. De ahí que el pastor, hermano, debe ser psicólogo. No es que vaya a la universidad a estudiar psicología. Si tiene la oportunidad, hágalo, hermano. Porque hay un sinnúmero de mecanismos que usted va a aprender cómo manejarlo. Y terapia que va a aprender cómo aplicarla. Pero acuérdese, los aspectos espirituales se tratan espiritualmente. A una persona que tiene un problema espiritual, usted no le puede dar una pastilla para que se le quite el dolor. Usted debe tratar el asunto espiritualmente. Los problemas del alma se tratan como lo que son. Los problemas emocionales, los problemas espirituales, los problemas físicos, problemas mentales, se tratan de otra forma. Ahora el pastor, el ministro, debe tener la capacidad para poder ser pastor, hermano. No es como se lo pintan aquí. Porque aquí el pastor da un mensaje el domingo, hermano, nunca usted le vuelve a ver el pelo. Bueno, a mí no me lo ve, porque yo me peino con navaja. Ese no es el verdadero pastor. El verdadero pastor es el que está tú a tú con sus miembros, que cuando el miembro lo necesita está ahí. Ahora, no es que usted va a darle la tabarra tampoco al pastor. Que si le duele una muela lo va a llamar a las 3 de la mañana. No, si le duele una muela, espere que amanezca y vaya a un dentista y sáqueselo. Claro, si no tiene cómo llegar, llame a su pastor y comuníquese. Si está cariada la muela, hermano, es un cacarón lo que usted tiene ahí, ni siquiera se detenga que le oren. Eso es lo que hay que sacarlo. Y si el médico recomienda que se le haga un root canal, pues hágale el root canal. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Pero aquí la mayoría de las personas quieren ser pastores como por fin de lucro, por un título, sobre todo por el lucro. Porque ser pastor no es a llevar un mensaje el domingo y nos vemos el siguiente domingo. O como me dijo uno, no me hable de tu problema, que no me traigas más problemas aquí. Y entonces, no me traiga más problemas, no me hable no quiero saber de problemas. Y entonces, ¿a quién le cuento mi problema, hermano? Entonces, el pastor tiene que estar dotado de la sabiduría de Dios, hermano, para poder darle la aplicación necesaria en el momento necesario, cuando se ofrezca. Es parte del don del pastor. La sabiduría tiene que ser parte del don del pastorado. Esa sabiduría, hermano, escritural, usted debe incorporarla a su vida. Quien debe conocer, entender y ser capaz de aplicar la palabra de Dios con el fin de dirigir a su pueblo como corresponde. Esa es la función, hermano, del pastor. Debe tener incorporado al don del pastorado esa sabiduría escritural. Acuérdese, hermano, que yo le he dicho que el don de sabiduría no es aplicable al día de hoy. Y siempre se lo voy a repetir. No es que Dios no lo pueda utilizar a usted con una palabra de sabiduría en un momento determinado, pero el don no es operativo al día de hoy. Porque todo el conocimiento que usted debe de saber con respecto al plan de Dios, al trazado de Dios, ya está en estos 66 libros.
Dios lo puede utilizar a usted en un momento determinado con una palabra de sabiduría. Y le voy a mostrar varios ejemplos en las escrituras de palabras de sabiduría. Se lo voy a decir ahora. ¿Ustedes se acuerdan cuando Salomón empezó su reinado? Y dicho sea de paso, Dios le dijo a Salomón que porque él no le pidió ni la cabeza de sus enemigos, ni le pidió riqueza, Dios le iba a dar sabiduría. Y de ende se considera, aparte de Cristo, el hombre más sabio que ha pasado sobre la faz de la tierra. Salomón conocía de todo, hermano. De todo. Ahora, cuando Salomón, hermano, se le presenta el caso de que hay dos mujeres que son de reputación dudosa o que se mantenían, hermano, vendiendo su cuerpo. Cada una de ellas tenía su hijo y parece ser que eran casi de la misma edad. Y dice que una de ellas asfixió al niño, pero astutamente le cambió el niño a la otra y tomó el que estaba vivo y puso el que estaba muerto. Entonces, como el rey, en este caso, hermano, le competía los asuntos del pueblo, el caso fue llevado al rey. Y el rey escuchó el testimonio de ambas. Sí, nosotros estábamos en la misma habitación, los niños, sí. ¿Qué madre no va a conocer a su niño, hermano? Le pregunto yo. No le pregunto al padre, hermano, porque ya eso es un problema. Pero a la madre, ¿qué madre no va a conocer a su niño? Y cuando a Salomón se le presenta el problema, dice, espérate un momento, eso está fácil de resolver. Tú dices que es tuyo y tú dices que es tuyo, ok, no hay ningún problema. Vamos a partirlo a la mitad y vamos a darle a la mitad a cada uno. Entonces la madre del niño, porque la palabra del rey es ley. Y si el rey dice, pártanlo a la mitad, denle la mitad a cada uno, hermano, ahí no hay otro, ahí no hay soborno que valga. Es que lo van a partir a la mitad y le van a dar a cada una un pedazo. Quizá le pregunten, ¿cómo tú lo quieres? ¿Cortado por el ombligo? ¿Tú quieres la parte de abajo? ¿Tú quieres la parte de arriba? ¿O tú lo quieres de arriba hacia abajo? Y la madre del niño dijo, no, espérate un momento. Es cierto. Yo prefiero, eso lo pensó ella para ella, hermano, por eso tomó la decisión. Yo prefiero a mi hijo vivo en manos de otra y no muerto en manos de ninguna. Le dijo, espérese un momento. Yo recapacito y sí, ese es hijo de ella. Ese es el hijo de ella. El mío es el que murió. Ese es el sentimiento de la madre, hermano. Es una palabra de protección. Aunque es una palabra que está desgarrando su ser interior, hermanos. Se está desprendiendo de su corazón. Y Salomón, y la otra decía, no. Que se cumpla la palabra del rey. Coge la mitad tú y la otra mitad yo. Yo me imagino estas dos mujeres disputando, no, quédate con él entero, no te preocupes. Es tu hijo. Y la otra, no, vamos a partirlo por la mitad. Y así nos quedamos sin ninguno. Entonces el rey, hermano, dijo, déselo a ella. Ella es la madre. Y ahí nosotros vemos, hermano, la palabra de sabiduría que se aplicó en ese momento. Y dice, hermano, que todo el pueblo temió. No que le cogió miedo al rey, sino que temió al rey. Porque ya no lo ven como el muchacho inmaduro, inseguro, sino que lo ven con la sabiduría de Dios para resolver los problemas del reino. Ese es un caso, hermano, de la palabra de sabiduría.
que le fue aplicado ahí. Es evidente que involucra a un individuo que recibe y declara la revelación o la iluminación de Dios. Esto es el contenido de las Escrituras. La sabiduría, hermano, tiene que ver con la revelación o la iluminación del contenido de las Escrituras. ¿Usted quiere ser sabio? No hay un hombre que posee más sabiduría práctica que el que estudia la palabra de Dios. Aún aquellos que la han estudiado para contradecir a Dios y contradecir la verdad de Dios han terminado siendo cristianos, hermano. Mire lo poderosa que es esa palabra de sabiduría que Dios nos ha dejado. Ahora bien, se diría que quienes reciben una palabra de sabiduría, lo que recibían en el tiempo apostólico, hermano, una palabra de sabiduría, eran capaces de entender correctamente la verdad divina revelada y articular la aplicación adecuada de la misma manera en la vida cotidiana. Vaya conmigo de momento al libro de Lucas, capítulo 2, versos 40 y verso 52. Mire lo que dice allí. Y el niño, se lo voy a dejar de tarea, ¿a qué niño se refiere aquí? Si es a Juan el Bautista o es a Jesús, para que lea un poquito. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso dice Lucas 2:40. En el verso 52, ya usted se va a dar cuenta aquí. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando usted lee Marcos 6:2, mire lo que dice Marcos 6:2. Y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Usted sabe qué sabiduría de la que está hablando aquí, hermano? Porque el niño, oiga, en el verso 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Que no es una inyección de sabiduría la que Cristo estaba adquiriendo. Que Cristo, hermano, estaba leyendo y creciendo en la sabiduría escritural. Eso es lo que le está diciendo. Y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y la gracia y en gracia para con Dios y los hombres. En el judaísmo, hermano, escúcheme, en el judaísmo, a un niño a los 12 o 13 años se le hace hijo de la ley. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que ese niño, a lo que nosotros le llamamos adolescente, lo llevaban al Sanedrín o lo llevaban a los ancianos. Y los ancianos le hacían un sinnúmero de preguntas sobre el contenido del primer testamento y sobre el contenido o comentario de algunos maestros rabinos o algunos rabinos. Y el niño tenía que contestar todo el cuestionamiento que le hacían esos ancianos. Entonces lo hacían hijo de la ley. Entonces Cristo crecía en sabiduría. Ahora, cuando ya fue adulto, porque no por ser Cristo, hermano, él conocía las Sagradas Escrituras. Cristo estudiaba las Escrituras. Cristo leía las Escrituras. El mismo Juan el Bautista, inclusive, que fue criado por los esenios, estudiaba, hermano, las Sagradas Escrituras. Por eso Juan el Bautista sale a predicar, hermano, y no sale a decir tontería, porque Juan el Bautista era un estudiante de las Escrituras. Ninguno de los profetas ni de los hombres que hablaron en el primer testamento y en el segundo testamento eran ignorantes de las Escrituras. Todo lo contrario, eran personas que conocían las Escrituras,
poseían la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo tomaba esa sabiduría para traer la revelación de Dios, hermano. Y eso nosotros debemos entenderlo. Ahora, cuando llegamos a Marcos capítulo 6, verso 2, mire lo que se dice del niño, ese niño que creció en sabiduría. Y no fue una inyección de sabiduría que le pusieron, como muchos cristianos quieren que le pongan. Que abre la boca, Señor, dame sabiduría. La sabiduría usted la tiene en la mano. Dígale a Dios que le dé el entendimiento para entender esa sabiduría. Eso es lo que debemos pedir. Señor, dame entendimiento para yo poder entender esta sabiduría que tú me has puesto en la mano, que son estos 66 libros. Y llegó el día de reposo y comenzó Jesús a enseñar. ¿Qué fue lo que Jesús comenzó a hacer? A enseñar. ¿Qué enseñaba Cristo, hermano? Usted no puede ir a una sinagoga si no es a enseñar la Escritura. Porque en la sinagoga usted se va a dar cuenta cuando usted lea los evangelios, que cuando Cristo llegaba a una sinagoga, cuando llegaba cualquier rabino a una sinagoga, le daban el libro de la ley para que leyera y explicara. Por eso Jesús, cuando le dieron el libro, hermano, leyó el profeta Isaías y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. A la sinagoga usted no iba a hablar en contra del gobierno romano, ni de los problemas del Sanedrín, usted iba a hablar de las escrituras. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndoles se admiraban. Porque esa es la reacción cuando usted habla sabiduría del cielo, hermano. Y sobre todo si lo conocen, porque estos conocían a Cristo. Por eso la pregunta, ¿de dónde tiene este sabiduría? ¿Quién es este? ¿No es este el hijo de José, que su padre es carpintero? Ese es el cuestionamiento. Pero se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ahora, vaya conmigo por un momento al libro de Juan, capítulo 8, verso 7, y mire lo que dice. Aquí le voy a poner otro ejemplo de la manifestación del don de sabiduría. Cristo lo tenía. Mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo. Acuérdese que aquí hay un hecho, hermano. Escúcheme. Hay una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley escrita o la ley de Moisés determinaba que tanto la mujer como el hombre fueran lapidados. Y esa palabra lapidado es, hermano, muerto a pedrada. Fueran ejecutados ambos a pedrada. Pero resulta, escúcheme lo que le estoy diciendo para que usted piense, porque el cristiano no se le quita la capacidad, o al hombre que se convierte a Cristo no se le quita la capacidad de poder razonar y cuestionar las escrituras. La mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Y qué pasó con el hombre? Porque fue sorprendida en el acto. O el hombre estaba arriba o el hombre estaba abajo. Porque fue en el acto que lo encontraron. Pero el hombre nunca lo llevaron. Y no podemos decir que era un montaje porque ellos llevaron la mujer. Y fueron a hacerle la pregunta. No fueron a hacerle la pregunta. Ellos fueron determinados a escuchar la opinión de Jesús. Le dije, oye, la ley dice que esta mujer es rea de muerte. ¿Y tú qué dices? Entonces aquí dice el verso 7, hermano, dice. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo.
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí se manifestó, hermano, el don de sabiduría. Ahora, esas palabras de sabiduría del Señor en ese momento fueron un flechazo a la conciencia de cada uno de ellos. Esa palabra traspasó, hermano, la carne, el alma y el espíritu. Y desde el más joven hasta el más viejo dieron la espalda porque su conciencia le acusaba de que ellos eran unos pecadores. Ahí está la palabra de sabiduría. Por eso nosotros la tenemos plasmada aquí. Por eso el Señor no va a dar, hermano, cuando nosotros tengamos oposiciones, no va a dar la palabra de sabiduría. O es como cuenta, escúcheme, con esto voy a concluir. Es como cuenta Chuy, el pastor Chuy, un testimonio que lo escuché en tiempo pasado. Ellos fueron a Marruecos, porque el Señor lo envió a Marruecos. Ellos estaban en España predicando. Y el Señor lo envió a Marruecos. Y resulta que, hermano, en esos países árabes usted no puede andar con una Biblia. Y que cuando fueron a pasar el cruce de Melilla hacia Marruecos, dice que los de aduana, los de inmigración, cuando cogieron primero se dieron cuenta, son mexicanos. Oh. Entonces comenzaron a hablar de cómo México trató a los marroquíes en el Mundial del 86. Y los recibieron, hermano. Ni los revisaron, ni los recibieron con mucho. Pero cuando iban de camino, lo paró iba con un grupo y lo pararon los militares. Y le preguntaron que para dónde iban. Entonces uno del grupo dijo, nosotros vamos a leer el testamento de nuestro hermano mayor que ha muerto. Y los militares lo dejaron ir. Usted podrá decir que inventaron una mentira, hermano, pero no es una mentira. Cuando yo escuché, la primera deducción mía fue, pero eso es una mentira. No, hermano, no fue una mentira, porque ellos iban a leer el testamento de Cristo que hoy ha muerto. Eso es una palabra de sabiduría ajustada, hermano, a una situación. Entonces, hermano, ok, no es una palabra escritural, pero es algo aplicado a las escrituras. Y Dios no va a dar palabra de sabiduría en momentos determinados. Pero esa palabra, hermano, siempre van a estar alineada con la palabra de Dios. Ellos respondieron que iban a leer el testamento de su hermano mayor que había muerto. Y la Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor, hermano. Y el testamento que se escribió, ese Nuevo Testamento, Segundo Testamento, se escribió sobre la vida de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo. De todo lo que trata, hermano, el Segundo Testamento es sobre Cristo. Así que, hermano, desde aquí nosotros le instamos a usted a seguir estudiando las Escrituras. Dios le bendiga y Dios le guarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Dios me le bendiga y Dios le guarde.